Muy buenos días. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, nos habla acerca de cómo eran las primeras comunidades cristianas. Voy a leer desde el versículo 42 hasta el versículo 47. Dice lo siguiente: se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo, con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Es palabra de Dios y te alabamos a Él. Cuatro signos del éxito de la iglesia primitiva: mantenerse constante en la enseñanza de los apóstoles, dicho de otra forma, mantenerse fiel a la enseñanza que nos transmite la iglesia, que es la depositaria de la fe, con constancia, es decir, sin flaquear. La enseñanza de los apóstoles: tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios. Aquí está también la enseñanza de los apóstoles. Y dice el texto que hemos leído que aquellos primeros cristianos se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Ese era uno de los signos que hacía que aquella iglesia naciente naciera, valga la redundancia, con esta fuerza, ¿verdad? Había otro signo importante en aquella iglesia primitiva, y era la comunión, la común unión. Lo contrario de la comunión podríamos decir también que es la división.
Pero el Espíritu Santo tiende a unir a las personas, mientras que el espíritu del maligno lo que tiende es a lo contrario, a separar, a dividir. Por eso aquella comunidad cristiana primera crecía enormemente, porque perseveraba en la doctrina, en la enseñanza apostólica, porque perseveraba en un carácter, en un convencimiento de que los cristianos, los hermanos, tenemos que estar unidos. Otro de los signos de aquella comunidad naciente, era la fracción del pan. Si acudimos al catecismo de la Iglesia Católica, vemos que con esta denominación, fracción del pan, se está refiriendo a la Eucaristía. La Eucaristía que, como vemos, ya se celebra desde los primeros tiempos. Tenemos enseñanza de los apóstoles, constancia en estar perseverando en eso y no desviarse con otras cosas. Tenemos constancia en la comunión, en que tenemos que ser personas de comunión y no de desunión, de división. Tenemos constancia de que había una costumbre asidua de participar de la Eucaristía. Y por último, una cuarta cosa que cita San Lucas en estos Hechos de los Apóstoles es en las oraciones, es decir, personas creyentes se reúnen para orar juntos. Estas cuatro cosas ponía en práctica aquella comunidad cristiana y tenía bastante éxito. Voy a repetir, mantenerse constante en las enseñanzas apostólicas. Y eso lo garantiza precisamente la Iglesia, que es la depositaria de esa enseñanza apostólica. Por eso no hay que escuchar a los falsos profetas, a los falsos apóstoles. No trae cuenta probar a ver qué dicen en las sectas, en aquella iglesia de allí, en aquella iglesia de allí. Cristo fundó una sola iglesia. Y esa iglesia entronca con los apóstoles. Ahí está la clave. Si alguna vez, hermano o hermana, tienes dudas de cuál es la iglesia verdadera, piensa, ¿cuál es la que me garantiza una línea de continuidad desde los apóstoles hasta hoy? Solo hay una. Dice también la palabra de Dios que el temor se apoderaba de todos. Pero yo no entiendo este temor, la palabra temor, como miedo. No es que los cristianos de entonces tuvieran miedo, por eso se convertían. Más bien es un sentimiento de respeto, de reverencia, ante lo que tú sabes que es grande. Dios es grande. Dice la palabra que los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Eso obviamente causaba esa sensación de respeto, ¿verdad? Hay otra característica de esta iglesia primitiva, que dice el versículo 44, donde dice que todos los creyentes estaban de acuerdo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es la concordia, el estar de acuerdo. Dice que tenían todo en común,
Que claro, la persona que se convertía a Cristo realmente era porque se convencía de que el mundo no le podía ofrecer lo que Dios le estaba ofreciendo. Y eso hacía pues que, evidentemente, lo mío ya no es mío. Yo lo pongo a disposición de los demás. Y así hace el otro, y el otro, y el otro, y entonces la Iglesia pues